Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El pueblo de Israel se encontraba en un momento de incertidumbre y desolación. Las palabras del profeta Daniel resonaban en sus corazones, llenos de temor y expectativa. Daniel, un hombre de oración y fe, sabía que la noche más oscura estaba a punto de ser iluminada por la mano del Altísimo. Él contemplaba la visión que tenía de Dios y, en su angustia, clamaba al Señor, recordando la promesa hecha a sus antepasados, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. En medio de esta agitación, el espíritu de Daniel fue fortalecido cuando el ángel Gabriel se le apareció. Daniel, hombre muy amado, dijo el ángel, las palabras que has escuchado serán cumplidas, y el tiempo de la liberación se acerca. He venido a traerte sabiduría y entendimiento sobre lo que ha de acontecer más adelante. Daniel 9:23. Las palabras del ángel proporcionaron a Daniel un nuevo sentido de propósito. La luz del cielo brillaba sobre él, y tras la revelación divina, su corazón fue encendido por la certeza de que el Señor estaba preparando un camino. En la visión que tenía, Daniel percibió las primeras profecías sagradas, las cuales empezaron a revelarse con claridad en su entendimiento. Primero, habrá un tiempo de tribulación para mi pueblo, un tiempo como nunca antes se ha visto. Daniel 12:1. Esta tribulación probaría la fe de muchos, pero también purificaría a los que permanecieran fieles. Segundo, se levantará un rey que hará proposiciones engañosas y perseguirá a los santos del Altísimo. Daniel 7:25. Sin embargo, los fieles resistirían, y su fe sería contada como justicia. El tercer mensaje es que la sabiduría se multiplicará en aquellos días, y muchos serán limpios y blanquearán. Daniel 12:10. Esta promesa llenaba los corazones de los justos con esperanza y fortaleza. La purificación espiritual llevaría a un avivamiento en medio de la oscuridad. En cuarto lugar, se proclamará que el tiempo de la liberación está cerca, cuando el Mesías aparecerá como un rayo de luz en medio de la niebla. Daniel 9:25. La llegada del Salvador sería el cumplimiento de la gran promesa, su reino no tendría fin, y nadie podrá detener su avance. Por último, el profeta reveló que se establecerá un nuevo pacto, uno en el que las leyes de Dios estarán escritas en los corazones de los hombres. Jeremías 31:33. Así, el pueblo de Dios tendría una conexión inquebrantable con su Creador. Mientras Daniel se sumía en la contemplación de estas revelaciones, una profunda tristeza lo invadió. Cernía sobre él la carga de su gente aún indecisa, temía que muchos no fueran encontrados en la senda de la justicia. Sin embargo, el ángel le dijo, no temas, porque Dios ha escuchado tu oración y su plan soberano sigue adelante. Conoce que estas revelaciones estarán abiertas para aquellos que buscan con diligencia. La esperanza brillaba en el horizonte. Daniel sabía que por su fe y la fe de muchos otros, la redención no sería solo un ecosistema de promesas lejanas, sino un palpable acto de Dios a través de generaciones. La historia se acercaba a un clímax, cuando la gloria de Dios brillaría sobre su pueblo. El eco de las palabras divinas aún resonaba en su corazón. De repente, una sombra cruzó el horizonte y le dio cuenta del misterio que aún permanecía oculto, pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios sería el camino de la redención. Mientras Daniel reflexionaba sobre las revelaciones, su mente no dejaba de moverse entre las imágenes de las promesas y las tribulaciones venideras. Sabía que el camino que se avecinaba no sería sencillo, pero la luz de la esperanza iluminaba su corazón atribulado. Ante el desánimo de su pueblo, decidió que su única respuesta sería clamar con fervor a Dios. Buscando aún más claridad y fortaleza, se levantó de su lugar de oración y comenzó a recorrer las calles de Babilonia, hablando con los israelitas que sufrían y lloraban por la opresión impuesta por sus captores. Hermanos, les decía, nuestra condición no es el final de la historia. El Altísimo ha hablado. Él se acuerda de su pacto y de su pueblo. Acerquémonos a él con fervor y roguemos por su intervención. Mientras Daniel se movía entre la gente, la voz del ángel aún resonaba en su corazón como un eco constante. El tiempo de la liberación está cerca, se repetía en su mente. Comprendía que debía alentar a los suyos en medio de la tribulación, así que pronunció palabras de aliento, recordándoles que Dios jamás los había abandonado y que su fidelidad perduraría a pesar de la oscuridad que les rodeaba.
Muchos serán purificados, les decía, y el conocimiento de Dios se multiplicará entre nosotros. Así como oro en el fuego, seremos refinados. Su pasión por el mensaje divino era contagiosa, y algunos comenzaron a sentir una chispa de esperanza que se reavivaba en sus corazones. Sin embargo, en el fondo de su ser, Daniel presentía que un desafío mayor se acercaba, algo que incluso las revelaciones del ángel no habían completado. En su oración, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras clamaba al Señor por la sabiduría necesaria para discernir lo que debía venir. Señor, ¿acaso no es el tiempo de la redención? ¿Por qué aún permanecemos en esta tierra de cautividad? Se lamentaba. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Daniel tuvo otro sueño profundo. En la visión, vio un gran árbol extendido sobre toda la tierra, y un mensaje que resonaba: este es el reino que vendrá, un reino eterno que nunca será destronado. Vio a muchos pueblos y naciones acercarse a ese árbol, buscando refugio bajo sus ramas. Y el ángel le habló de nuevo: este es el Mesías, el Hijo del Hombre, que establecerá un nuevo orden, un pacto que unirá a las naciones, no solo a Israel. El asombro llenó el pecho de Daniel al comprender que todo sufrimiento sería redimido por la llegada del reino prometido. ¿Cómo puede suceder esto, Señor?, preguntó. Y en ese momento de incertidumbre, la voz del Señor respondió: por medio de la fe, y aquellos que creen en mi nombre recibirán la salvación. No hay mayor amor que el que se manifiesta en la entrega. Despertó en medio de la noche, sintiendo una fuerza renovada. Sabía que debía regresar a su pueblo y compartir no solo la esperanza, sino también el mensaje de la inminente venida del Mesías, el cumplimiento de las promesas. Así, Daniel propuso convocar a los líderes y a los ancianos de Israel para compartir las visiones reveladas y el exhorto de un Dios que nunca olvida. Se percibía en el aire que el tiempo de la redención estaba muy cerca, y que cada corazón debía estar preparado para el cumplimiento de la promesa. Mientras se preparaba para esta reunión, una pregunta surgió en su mente: ¿cómo podrán los corazones endurecidos reconocer al Salvador cuando su presencia se manifieste entre ellos? Las palabras del ángel lo habían guiado hacia la verdad. La clave residía en buscar a Dios con sinceridad y deseo genuino. La revelación divina aún guardaba un misterio que debía ser desvelado a medida que la historia avanzara hacia el clímax de la redención. Sin embargo, Daniel entendió que había un elemento crucial que debía ser revelado previamente. ¿Qué más, Señor, debo entender sobre el camino del Mesías que no ha sido aún mostrado? La gloria de Dios no había terminado de manifestarse, y el tiempo de la revelación estaba más cerca de lo que imaginaba. La soberanía de Dios estaba entrelazada con cada promesa, y el desenlace estaba a punto de converger en el destino divino que oscurecía el entendimiento humano. El eco de la promesa reverberaba sobre sus labios, y una certeza trataba de afianzarse en su corazón: el camino de la redención se revelará en la hora perfecta del Altísimo. Al amanecer, Daniel se dirigió al lugar de encuentro con los líderes y ancianos de Israel, su corazón palpitando con fervor. A medida que caminaba, los sonidos familiares de la ciudad resonaban en sus oídos: el murmullo de la gente, el clamor de comerciantes y el susurro del viento que parecía llevar ecos de tiempos antiguos. Daniel sabía que las palabras que iba a compartir iban más allá de la esperanza, eran una revelación del plan soberano de Dios. Al llegar, encontró a los ancianos reunidos, sus rostros marcados por la preocupación y el sufrimiento. Hermanos, comenzó con firmeza, he sido llamado por el Altísimo para compartir con ustedes el mensaje de la redención que se aproxima. La atención se centró en él, y el aire se tornó denso con expectación. En mis sueños y visiones, he visto la gloria del Señor y su plan para nuestro pueblo. Recuerden las palabras de Isaías, que dice: he aquí que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión: he aquí que tu Salvador viene. Isaías 62:11. Este es el tiempo de la esperanza que anunciamos, y hoy es el día en que debemos prepararnos. Daniel recordó la visión del árbol que había visto, un símbolo de crecimiento y restauración. Veo que un gran árbol crece en medio de nosotros, compartiendo su sombra, amor y alimento. Es el Mesías, se mueve hacia nosotros, y su luz es la que disipa la oscuridad que nos rodea. Uno de los ancianos, preocupado, le interrumpió: ¿cómo podremos reconocerlo cuando llegue entre nosotros? ¿Qué señales nos dará?
Con una serenidad profunda, Daniel respondió, las señales vendrán como lo ha prometido el Señor. Las Escrituras nos han preparado para este día. Recordemos las profecías de Ezequiel sobre la restauración del corazón y el pacto renovado. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Deberemos buscar ese cambio en nuestros propios corazones, dejando que el Señor trabaje en nosotros. Los ancianos comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando si realmente estaban dispuestos a dejar atrás sus viejas costumbres y preocupaciones. Pero Daniel sintió que el Espíritu del Señor le llenaba, y siguió hablando con fervor. Aún así, no será fácil. Según las palabras de Daniel en visiones anteriores, habrá desafíos que enfrentar. Recuerden que las muchas tribulaciones son necesarias para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. La multitud cayó, consciente del peso de estas afirmaciones. Era como si un velo estuviera siendo levantado lentamente, permitiendo que la luz divina entrara en sus corazones. Con cada palabra, Daniel podía sentir el mover del Espíritu, la transformación que comenzaba a gestarse entre su pueblo. Pero en un rincón de su mente, la inquietud persistía. Un misterio aún permanecía. Señor, muéstrame lo que debe ser revelado para que tu pueblo esté listo, clamaba su alma. Entonces, un ángel apareció en visión delante de él, radiante como el sol. Daniel, el tiempo de la restauración no solo afectará a Israel, sino a todas las naciones. Las profecías de la redención son más grandes de lo que imaginas. Un rey vendrá, no solo para esta tierra, sino para toda la humanidad. Y es desde este reino que un nuevo pacto será establecido. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:3. Daniel se estremeció ante la revelación del ángel. La conexión de su pueblo con el Mesías sería el medio por el cual las naciones reconocerían al Altísimo. La historia del sufrimiento de Israel sería el precursor de la gloria de Dios manifestada a todas las naciones. Mientras la multitud reflexionaba sobre estas palabras, Daniel se sintió poseído por la urgencia de actuar. Debemos prepararnos, no solo en acción, sino también en espíritu. Un tiempo de purificación se acerca, y nuestra respuesta determinará nuestra proximidad a la promesa cumplida. Con una mirada firme, concluyó, el Altísimo tiene un plan soberano que se desvelará en su tiempo perfecto. Pero, ¿estamos dispuestos a ser parte de este relato divino que se está escribiendo? La liberación está cerca, y un nuevo día amanecerá para nosotros y para el mundo. Así, entre murmullos de esperanza y un creciente sentido de anticipación, Daniel dejó una pregunta latente en el aire: ¿cuál será nuestra respuesta ante el plan soberano de Dios que está a punto de cumplirse? Mientras las palabras de Daniel aún resonaban en la mente de los ancianos, el aire se tornó pesado con la presencia de lo divino. Justo en ese momento, el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, como si el mismo cielo estuviese respondiendo a la proclamación de la redención. Daniel sintió una inquietud en su pecho, sabía que el sombrío tiempo de prueba no era el final, sino el preludio de algo magnífico. «Oh, pueblo de Israel», exclamó con voz profunda y compasiva, «preparémonos para la venida del Señor. En los días que se avecinan, las cosas que han permanecido ocultas serán reveladas a quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Profecías que han aguardado su cumplimiento aparecerán como estrellas que surgen en la oscuridad». Los ancianos, conscientes de la conmoción en el corazón de Daniel, miraron con atención. «Díganos, ¿qué más ha sido mostrado?», preguntó uno de ellos, con voz temblorosa. «Recuerden las palabras de Miqueas», contestó Daniel. Él profetizó que de Belén saldría un gobernante que regiría a su pueblo. Y tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Este es el origen del rey que hemos estado esperando. Una murmullante reverencia llenó el recinto. Y de la misma manera, continuó Daniel, habrá otro mensaje que se verá cumplido en esta generación. Un nuevo pacto será establecido. Y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Esto es un llamado a la transformación interna, un acto de gracia y redención.
Daniel sintió el fuego del Espíritu en cada palabra. El tiempo ha llegado. Más de una señal nos será dada, y en cada una de ellas está el llamado a regresar al Señor. Podrán reconocer su voz cuando se manifieste en medio de nosotros. El murmuro se intensificó entre los ancianos. Algunos, con corazones temerosos, comenzaron a balbucear palabras de desaprobación. ¿Cómo podremos recibirlo? ¿Y qué si no estamos preparados? Daniel se detuvo, sus ojos penetraron en cada uno de ellos. Este es el tiempo, su voz resonó firme. En el Salmo está escrito, he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Salmo 121, 4. El pueblo debe despertar, purificarse y levantarse, así será testigo de la gloria de Dios. Al escucharlo, los ancianos se sobresaltaron. ¿Y qué será de nuestras tradiciones? De nuestros ancestros, cuestionó uno de ellos con preocupación. Las viejas costumbres deben ser llevadas al fuego de la prueba, respondió Daniel. Solo lo valioso permanecerá. La luz de la verdad que viene confrontará cualquier oscuridad. Así dice el Señor. Es tiempo de que se rompan las cadenas del pasado, y que nuestras vidas sean reescritas con un propósito divino. A medida que sus palabras se dispersaban en el aire, Daniel pudo sentir cómo el cielo se iba abriendo y cómo el Espíritu Santo comenzaba a fluir entre ellos con un poder inigualable. Sin embargo, algo más lo inquietaba, un vislumbre fugaz de advertencia que lo llenaba de temor. El ángel que se le había aparecido había hablado de pruebas que vendrían tras la gloria, y sabía que no debían ser ignoradas. Pero no olvidemos un aspecto esencial, afirmó Daniel, bajando la voz con solemne determinación. Escrito está, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. La victoria viene, pero la senda pasa por el sufrimiento. Un gran sacudón se producirá entre las naciones antes del cumplimiento de la promesa, así, una sombra de inquietud invadió el corazón de los presentes. La revelación de un inminente desafío resonaba en la atmósfera como un eco divino. Con cada palabra de aliento y advertencia, Daniel estaba consciente que el plan soberano de Dios, aunque hermoso, traía consigo un peso notable. Había un dilema, un entrelazamiento de esperanza y temor. Estemos preparados, pues el tiempo de la entrega se acercará, y lo que ustedes aún no saben será revelado y glorificado. ¿Seremos nosotros los testigos de la manifestación de su poder? A medida que sus palabras se desvanecían, una verdad poderosa tomaba forma. El plan de Dios, tan vasto como el horizonte, estaba a punto de ser despejado, y con ello, todo lo que una vez fue conocido se transformaría para siempre. Cuando el eco de las palabras de Daniel comenzaba a disiparse, un silencio sepulcral envolvió el recinto. Los ancianos, atrapados entre la esperanza y el temor, sintieron que el aire vibraba como si las mismas estructuras del cielo se prepararan para un acontecimiento trascendental. Algunos se miraron entre sí, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros. Se sentía una tensión eléctrica, un presagio divino. De repente, un relámpago surcó el cielo, iluminando las sombras. Momentáneamente, la luz del cielo evidenció la ansiedad en cada rostro presente. El viento pareció llevar cada susurro al corazón de Dios. Era el momento de desvelar lo que había estado oculto. Daniel, consciente de la inquietud espiritual en el aire, tomó una respiración profunda antes de continuar. Escuchen, oh siervos de Jehová, dijo con voz resonante, hay aún más que debo compartir. Las revelaciones no son solo para la gloria, sino para prepararnos para los días oscuros que se avecinan. ¿Qué revelaciones, profeta?, interrumpió uno de los ancianos, con voz entrecortada. Su incertidumbre llenó el aire como un denso humo. Desvela lo que ha sido guardado. Como los profetas antes que yo, he recibido visiones sobre lo que está por venir, respondió Daniel, su mirada fija en la distancia. Primera profecía, serán muchos los que se levantarán contra el pueblo de Dios, sus palabras serán como la espada afilada, y sus corazones, endurecidos como piedra, Zacarías 7:12. Este es el tiempo de la confrontación, donde la verdad será atacada, pero, en medio de la tribulación, habrá un remanente que permanecerá fiel. El murmullo resonó nuevamente, pero Daniel insistió. Segunda profecía, aumentará la iniquidad, y el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12.
La decepción se esparcirá como oleadas en el océano, y solo los que permanezcan vigilantes serán preservados. No se engañen, porque la luz brillará en lo oculto, y lo que se ha escondido será expuesto. El grupo sintió una oleada de temor en sus corazones. ¿Podrían ellos ser parte del pueblo fiel? La ansiedad se manifestaba en miradas inquietas y susurros apesadumbrados. Más hay, continuó Daniel. Tercera profecía, y yo enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Este es el tiempo de los heraldos, aquellos que proclamarán el mensaje de salvación y llamarán a la conversión. Yo veo en mi espíritu rostros que aún no han visto esta visión y naciones que se unirán en torno a la fe, a medida que sus palabras caían como lluvia fresca sobre los sedientos. Los ancianos sintieron el peso de la responsabilidad y la expectativa. Cuarta profecía, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Este es un llamado a la perseverancia. Los fieles serán cuestionados, su fe probada como el oro en el fuego. Sin embargo, en la resistencia se forjará el carácter y en la fidelidad se verá la recompensa. Daniel miró al grupo, cada uno enfrentando sus propios temores e incertidumbres. Y finalmente, quinta profecía, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. A pesar de las tempestades que vendrán, habrá una victoria asegurada. El pueblo de Dios será restaurado y su gloria manifestada en plena luz. La sala se tornó en un torbellino de emociones. Había terror, sí, y también un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Los ancianos, aunque con corazones temerosos, empezaron a entrelazar miradas de decisión. La revelación de Daniel había sembrado una semilla de valentía. Díganos, oh profeta, interrumpió uno de ellos con valentía renovada, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ser aquellos que se mantendrán firmes? Preparaos en oración, ayuno y la búsqueda de su rostro, respondió Daniel, con voz llena de convicción. Es tiempo de inclinar nuestros corazones hacia el cielo y buscar su dirección. La entrega y la redención están en camino, y lo que aún no han entendido traerá un cambio divino y transformador sobre nosotros. El aire se llenó de 1000 posibilidades y promesas viejas. Pero Daniel sintió, en lo más profundo de su ser, que lo que se avecinaba era aún más grande. Un nuevo desenlace de la historia de Dios comenzaba a trazarse. El reino del cielo estaba más cerca de lo que nunca habrían imaginado. El plan soberano de Dios, la savia que fluiría entre ellos, estaba a punto de ser revelado en su totalidad. ¿Cuán grande sería esto? El tiempo lo diría. El cielo se oscureció al tiempo que Daniel contemplaba a su audiencia. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, un aire de expectativa que cabalgaba en la corriente de sus revelaciones. Escuchad atentamente, porque la voz del Altísimo resuena entre nosotros, comenzó nuevamente, su mirada intensa fija en cada anciano presente. Lo que está por venir podría parecer oscuro y sin esperanza, pero recordad las promesas que jamás fallan. Así como se levantará un remanente, también habrá señales de su intervención, aguardando el instante divino. En ese contexto, el Señor me ha mostrado más visiones, y debo compartirlas con vosotros. Un anciano, con el rostro surcado por el paso del tiempo, se atrevió a preguntar, ¿qué más has visto, mensajero del Altísimo? Vi un río de agua viva que fluía desde el trono de Dios. Esta agua es la vida eterna que será ofrecida a todos los que tengan sed, incluso en el tiempo de calamidad. Romanos 5:5. Las palabras de Daniel resonaron con una fuerza renovada, e imágenes de esperanza comenzaron a florecer en los corazones de los oyentes. También vi, continuó, mientras su voz se elevaba por encima de las emociones abrumadoras en el recinto, una gran cosecha. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Mateo 9:37. Se levantará una generación que responderá al llamado, y muchos serán enviados a nutrir el barro seco con la verdad del Evangelio. Los ancianos aturdidos comenzaron a murmurar entre sí, asimilando la promesa de una cosecha abundante en medio de la desolación. La esperanza y el temor se entrelazaban, pero la sed de conocimiento empujaba a Daniel a seguir. Vi también un gran ejército de ángeles, preparados para luchar. Ellos están despachados por el Señor, listos para reforzar a su pueblo en la brecha.
¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14. Este ejército celeste trae consigo el aliento de la certeza, el Señor no nos ha abandonado. En ese instante, el aire pareció vibrar de nuevo, como si el cielo mismo respondiera al mensaje. Algunos ancianos cerraron los ojos, sintiendo que las palabras de Daniel creaban un puente directo hacia las alas del Altísimo. No os desaniméis, porque el poder de la fe es mayor que cualquier adversidad. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5:4. En la fe, haremos valer nuestras armas, en la fe, será nuestra respuesta al enemigo que se levantará como un torrente. Las emociones brotaban como manantiales entre los oyentes, sus corazones palpitando al ritmo del espíritu. Pero un nuevo mensaje vibró en la voz de Daniel, un tono solemne emergió entre las palabras esperanzadoras, sin embargo, hay un último aviso. El tiempo que viene será como un crisol, una prueba de fuego. Y en todos los pueblos habrá angustia, Lucas 21:25. Pero en medio de esta agonía, el Señor ha prometido nunca os dejaré ni os desampararé, Hebreos 13:5. El silencio volvió a encapsular el ambiente, una reverencia profunda se apoderó de ellos. La verdad estaba delante de ellos, la batalla sería feroz, pero la victoria era de sus Dios. La esperanza y el desafío se entrelazaban, dejando la puerta entreabierta a una respuesta. Por lo tanto, concluyó Daniel, despertad, oh Israel, y preparad vuestros corazones. El Señor está en movimiento, y lo que habéis de ver será algo que redefinirá la historia misma de su pueblo. Él hará cosas grandes y maravillosas, Salmo 126, 3. Y, en el clímax de la revelación, Daniel se detuvo, mirando a cada uno de los ancianos con una mezcla de desafío y fervor. Sin embargo, también debo advertirles, lo que está por venir no solo traerá gloria, sino también separación. Y el que no es conmigo, contra mí es, Lucas 11:23. Cada decisión, cada paso a partir de ahora será crucial en el plan soberano de Dios. ¿Está vuestro corazón listo para ello? El eco de sus palabras se percutió como un tambor al corazón de cada anciano, dejando en el aire una tensión ominosa, y la inquietud de lo que sería revelado en la próxima esquina del camino divino. El tiempo de la revelación del propósito total de Dios estaba acercándose, y con él, una decisión que cambiaría el curso de la historia. La tensión en la sala se intensificó, los ancianos, con los corazones palpitando de anticipación, esperaban ansiosamente que Daniel continuara. En sus rostros se reflejaban la esperanza y el temor. Con un suspiro profundo, el profeta alzó su voz, resonando como un eco de la voz de Dios en medio del silencio. Así dice el Señor, ciertamente vengo en breve, ten firme tu fe y no desmayes, Apocalipsis 22:12. Este es un tiempo como ningún otro, un tiempo de revelación y separación. En las visiones que he recibido, he visto 5 profecías que se desatarán como oleadas poderosas en tiempos de prueba y tribulación. Los ancianos inclinaron sus cabezas, y la atmósfera pareció comprimirse bajo el peso de la proclamación divina. Daniel continuó, la primera profecía es el amanecer de un nuevo pacto. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, Jeremías 31:31. Este pacto no será como el que hice con vuestros padres, pues en él escribiré mi ley en sus corazones y la conocerán de adentro hacia afuera. Los murmullos surgieron entre la audiencia. La promesa de un renovado pacto estremecía sus almas, iluminando la oscuridad de la incertidumbre. En segundo lugar, prosiguió Daniel, habrá un gran derramamiento del Espíritu en todos los pueblos. Y sucederá que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Este será un tiempo de poder y restauración, donde el temor se transformará en valentía. El anciano del rostro surcado habló de nuevo, con la voz temblorosa, ¿y qué más, oh Daniel? Vengo hoy a advertiros de la tercera profecía, dijo, sus ojos brillando con fervor. Un tiempo vendrá, cuando la iniquidad abunde y el amor de muchos se enfríe, Mateo 24:12. Estos serán días oscuros, pero recordad que la luz del Altísimo siempre brilla en la oscuridad.
La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:5. Daniel sintió el peso de sus palabras, pues sabía que no todos estarían dispuestos a escuchar. Con un corazón quebrantado, habló de la cuarta profecía. Habrá un clamor de guerra, donde naciones se alzarán contra naciones y reinos contra reinos. Mateo 24:7. Las tribulaciones venideras probarán la fe de muchos, pero en medio de aflicciones, se manifestará la gloria del Señor. Él prometió que será refugio en tiempos de angustia. El ambiente parecía cargar los corazones de aquellos hombres ancianos con la gravedad de lo que estaba por venir. Pero Daniel, lleno de esperanza, prosiguió: finalmente, la quinta profecía es la restauración de todas las cosas. Serán como un pueblo grande, y ellos regresarán de la tierra donde fueron llevados. Ezequiel 39:28. El pueblo de Dios se reunirá con alegría, y la tierra será restaurada como en el principio. Entonces será evidente que su misericordia dura para siempre. Las palabras de Daniel reverberaron en las almas presentes. Las visiones, tan cargadas de promesas y advertencias, tejían una narrativa de esperanza, pero también de responsabilidad. El tiempo de decidir está aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Cada uno de vosotros debe preguntarse: ¿estoy listo para lo que viene, dispuesto a ser parte del plan divino del Altísimo? La levadura de la decisión comenzaba a crecer en el ambiente. El eco de su advertencia reverberaba en sus corazones, creando un peso que los instaba a reflexionar. El final de su mensaje era claro: las decisiones que toméis a partir de este día definirán vuestra eternidad. Fe o temor, luz o tinieblas. El tiempo de la revelación del propósito total de Dios se acerca, y con él, la oportunidad de escoger el camino que lleva a la vida. Así, mientras el profundo susurro de la verdad se asentaba sobre la congregación, Daniel sabía que había sembrado en ellos la semilla de un futuro transformador. Sin embargo, un profundo silencio envolvía el lugar como una última advertencia: ¿qué hacer con estas revelaciones del cielo? La sombra de la elección pendía sobre cada alma, esperando la respuesta que podría cambiar la historia del pueblo de Dios. La sala permanecía en un silencio reverente, como si los mismos cielos estuvieran conteniendo la respiración. Daniel, observando a cada anciano, sintió el peso de la palabra de Dios fluyendo en su interior. No podía dejar de pensar en la urgencia de su mensaje y la responsabilidad que recaía sobre aquellos hombres. Mirándolos a los ojos, habló de nuevo, su voz resonando con un poder renovado. Así dice el Señor: no temáis, porque yo estaré con vosotros; no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Los días que vienen serán turbulentos, pero no seréis abandonados. El que me busca, dice el Señor, lo hallará. Jeremías 29:13. Esta es la promesa para aquellos que persistan en la fe, aquellos que no se dejen desviar por las sombras de los tiempos difíciles. Un murmullo de inquietud se desató en la sala. La reafirmación de su fe era tanto un consuelo como un llamado a la acción. El anciano más sabio, con su voz profunda y temblorosa, preguntó: ¿qué haremos ante tales adversidades, oh profeta de Dios? Daniel sintió que la vida misma palpitaba en el aire. Seréis como soldados en la batalla, respondió. Si el pueblo de Dios no se levanta en oración y unidad, sucumbirá a las amenazas de la iniquidad. Debéis armaros de la armadura del Espíritu, pues nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. La guerra es celestial, y ahí es donde se gana o se pierde. ¿Y cuál es nuestro estandarte, Daniel?, preguntó otro anciano, sintiendo la fricción de la esperanza y el temor. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27, replicó Daniel con firmeza. Estableced la alabanza en vuestros corazones, y cuando el enemigo lanza sus dardos, recordad que el Señor es vuestro escudo y fortaleza. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y poderosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. En ese momento, la atmósfera cambió. Las caras de los ancianos, inicialmente preocupadas, comenzaron a iluminarse con un resplandor de fe.
La comprensión del propósito divino se manifestaba claramente ante ellos, y con cada palabra que brotaba de los labios de Daniel, la esperanza parecía cobrar fuerza. Hay uno más que he de revelar, dijo Daniel, y su voz se tornó suave, pero con un peso sagrado. La sexta profecía es un anuncio sobre el Mesías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. Este hijo será el Redentor, el que traerá la reconciliación, no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Los ancianos se miraron entre sí, sintiendo el ardor de esta promesa. La historia del pueblo se entrelazaba con el destino de todas las naciones. Pero oído, pueblo de Dios, advirtió Daniel. Para aquellos que deseen ver la gloria de este Mesías, deben arrepentirse y volver a las sendas antiguas. Y será que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. Este es un momento de decisión, un tiempo de volverse al Señor con todo el corazón. El clamor de las almas sedientas resonaba en el ambiente, mientras algunos caían de rodillas clamando por la misericordia divina. Daniel sabía que la revelación de estas profecías no solo traería esperanza, sino también una prueba de fuego para la fe de muchos. Finalmente, cerrando su discurso, Daniel exclamó: La hora ha llegado para que la luz del mundo sea manifestada. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Preparaos, pues lo que se aproxima es más allá de lo que los ojos han visto y los corazones han sentido. La vibrante expectación llenó la sala, y las palabras del profeta retumbaron en los corazones de los presentes, lanzando una chispa de verdadera revelación sobre sus vidas. La pregunta no solo era qué harían los ancianos, sino cómo responderían a esta llamada. Las bases del destino del pueblo quedaban establecidas, la respuesta ahora pendía como una sombra sobre ellos, esperando ser revelada en la luz incomparable del plan soberano de Dios. Con el corazón palpitante, Daniel miró a su alrededor. Los ancianos estaban en un estado de profunda reflexión, sus rostros marcados por la mezcla de temor y esperanza. Se sentía en el aire una tensión vibrante, como si la misma creación estuviera contenida, aguardando el desenlace de esta historia sagrada. Hermanos de Israel. Comenzó nuevamente con voz firme: el tiempo de la redención está cerca, y el llamado a la conversión es más urgente que nunca. Las profecías se están entrelazando y la luz de la promesa se acerca. Lo que está por venir debe ser recibido con corazones dispuestos y manos abiertas. Los ancianos comenzaron a asomar lágrimas de reconocimiento, algunos se levantaron, incapaces de permanecer en silencio. ¿Cómo, oh Daniel, podemos prepararnos?, preguntó uno de ellos, con la voz quebrada por la emoción. Debemos buscar al Señor con sinceridad, respondió él con profunda convicción. Con cada oración, con cada ayuno, dejando que el Espíritu Santo renueve nuestras vidas y corazones. En este proceso, seremos como oro en el crisol, purificados para la obra que se avecina, y cuando probemos ese fuego, saldremos como oro fino. 1 Pedro 1:7. Daniel vio como algunos ancianos comenzaron a murmurar en asentimiento, sus corazones dispuestos a seguir aquel llamado. Grupos pequeños comenzaron a formarse, compartiendo su deseo de buscar al Señor, dejando atrás la desconfianza y el temor. El ambiente de incertidumbre se transformaba en expectación, y Daniel sabía que el Espíritu de Dios estaba moviéndose entre ellos, mientras oraban unos por otros. El cielo se rompió con una luz deslumbrante y un viento poderoso llenó el lugar. Este es el testimonio de la presencia de Dios, dijo Daniel, sintiendo la energía del divino. He aquí, el Altísimo nos envía un mensaje: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Nosotros debemos ser parte de esa nueva creación. La adoración estalló en el recinto, un clamor de alabanza que vibraba en cada rincón. Daniel, sumido en la presencia de Dios, supo que lo que había comenzado como un momento de crisis se convertía en un poderoso movimiento. Cada anciano, cada líder, se encontraba ahora en la intención de seguir la senda del Señor, pero el corazón de Daniel seguía latiendo por otro aspecto crítico que aún no se había desvelado. No podemos olvidar, continuó él, que hay un adversario que busca desbaratar el propósito de Dios. El enemigo no descansará, y las tribulaciones que vendrán serán intensas. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo, Juan 16:33, con estas palabras, enfatizó que la victoria de Cristo no solo era para el futuro, sino que podían vivir en esa victoria aún en el presente. Los ancianos sintieron una nueva fortaleza en sus corazones. La esperanza florecía, en el gran árbol de la fe que se alzaba con la promesa de un nuevo reino. Pueblo de Israel, clamó Daniel con fervor. Nosotros somos la generación que verá el cumplimiento de las antiguas palabras. Nos levantaremos y seremos un pueblo transformado, un pueblo fiel a su llamado. Así dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14, y así, en medio de ese fervor espiritual, la promesa de redención se hizo tangible. Cada corazón palpitante se unió en un clamor colectivo, un acto de fe que resonó en los cielos mientras ellos se comprometían solemnemente a servir al Señor. La conmoción que había comenzado se tradujo pronto en movimiento. Daniel sintió que era el momento de actuar, convocó a todos a unirse para proclamar el mensaje de salvación en las calles, para testificar al pueblo sobre la venida del Mesías. Con cada paso que dieron juntos, el viento del Espíritu sopló tras ellos, guiándolos hacia el cumplimiento de lo que Dios había prometido, y así, Daniel y los ancianos, ahora reavivados en su fe, salieron a las calles de Babilonia. Cada palabra que pronunciaban, cada oración que elevaban, creaba un camino hacia la luz en medio de la oscuridad. El nuevo pacto ya estaba escrito en sus corazones. A medida que avanzaban, hablaban de la esperanza en el Mesías que vendría. La historia de su pueblo iba a cambiar, las cadenas de la opresión serían quebrantadas y la redención alcanzaría a muchas naciones. Al final del día, comprendieron que no solo eran parte de un relato antiguo, sino que estaban tejiendo la narrativa de un futuro lleno de posibilidades divinas. La angustia se desvanecía, y la luz del Altísimo comenzaba a brillar sobre sus vidas, y así, concluye la historia de Daniel, el hombre que buscó fervientemente a Dios en medio de la tribulación. Su fe y la de su pueblo se convierten en un legado de esperanza y redención, así que, querido lector, si esta historia ha tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like, alimenta el algoritmo y permite que otros se encuentren con esta poderosa narración. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de apoyar este canal. Hazlo ahora y sé parte de lo que Dios está haciendo.